Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, el espacio estelar de la semana de todos los que producimos a través de Teleradio América, de Super TV 55, de todas las cadenas que nos acompañan de televisión, en las redes sociales, que nos acompañan en este momento. Este es el programa más reflexivo, es un programa dirigido a gente inteligente, es un programa dirigido a gente sensible, dirigido a gente que se ocupe de los demás. Este es el programa A Rajatabla. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, cuando debo iniciar mi conversación con ustedes diciéndole que en este jueves se cumplen 47 años del asesinato de Orlando Martínez, mártir de la prensa dominicana, quien fue director de la revista Ahora y columnista del diario El Nacional. Fue muerto en la prima noche del 17 de marzo de 1975, en la avenida Cristóbal de Llerena, que es la avenida lateral norte del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un grupo de forajidos, de sicarios civiles y militares, lo interceptó y le propinaron 2 balazos, uno de los cuales impactó en su rostro y lo mató prácticamente de inmediato. Y eso consternó a la sociedad dominicana, como era natural, pero particularmente al periodismo de combate. Recuerden una cosa, señores, hay un periodismo de información que no es un periodismo imparcial, es un periodismo objetivo, es decir, que se ciñe a lo que se denomina la pirámide invertida, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, si da una información, tiene que ceñirse a contestar esas preguntas. Pero el periodismo de opinión, que es un género del periodismo, es un periodismo más comprometido con las ideas del propio periodista o comunicador y que interpreta los males que padece la sociedad dominicana, los anhelos de la sociedad dominicana. Entonces eso no es tampoco imparcial, ni siquiera tiene que ser objetivo, porque son ideas sobre situaciones que padece o que vive la República Dominicana en este caso. Ese era el caso de Orlando Martínez. ¿Por qué Orlando Martínez es recordado hoy, 47 años después, con gratitud, con respeto y con veneración? Bueno, porque dedicó todo su tiempo a luchar con su palabra, con su pluma, por la distribución de las tierras para los campesinos, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la opresión política, como eran los asesinatos políticos, las deportaciones, los encarcelamientos y las persecuciones que había por razones políticas durante aciagos 12 años del gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Por eso se le reconoce, por eso lo asesinaron. El propio presidente Balaguer, e incluso yo quiero decirle a ustedes que muy joven, a una pregunta que le formulé cuando caminaba ya en su condición de expresidente por la avenida de la Salud, en el Parque Mirador Sur, que cumplía años el asesinato de Orlando Martínez, y yo le reiteré la pregunta, y él insistió en señalar que ese crimen fue perpetrado por incontrolables de su gobierno. A eso se lo atribuyó. Pero el presidente Balaguer, en su autobiografía, su libro autobiográfico, en la página 33 o 133, la dejó en blanco, señalando que le había entregado la confidencia de quién fue el autor material, el autor intelectual del asesinato de Orlando Martínez, y que se lo entregó a una persona que por razones biológicas debería sobrevivirle. Al día de hoy esa página está en blanco, todavía, ya condenados y algunos de los imputados muertos.
Yo escribí una serie de reportajes para el periódico El Nacional, señalando que la jueza que condenó a 25 años de prisión en primera instancia a los asesinos materiales de Orlando Martínez, esa jueza, cuando cuando se produjo ese asesinato, estaría jugando con muñeca. Era una niña de menos de 5 años. Cumplió el ciclo básico de educación, el ciclo intermedio, cumplió el ciclo de secundaria, fue a la universidad, se hizo abogada, hizo una maestría en Derecho, ingresó al Ministerio Público como funcionaria, como Ministerio Público, como fiscal, siguió toda su carrera en el Ministerio Público, pasó a instancia de la judicatura y finalmente le tocó 25 años después, 20 años después, le tocó el caso de Orlando Martínez y condenó a los inculpados a 25 años. Miren cómo dura la impunidad. Miren el tiempo que duró para que se localizaran en una investigación profesional a los responsables directos de la muerte de Orlando Martínez. Lo que no se sabe todavía, quién mandó a matar a Orlando Martínez. Esa es una tarea pendiente. La sociedad dominicana debería consolidar una comisión de la verdad, porque ese crimen no debería quedar impune para la historia. Esta generación no debería pasar sin que se sepa quiénes se inscriban en la historia, quiénes, desde qué poltrona del poder mandaron a asesinar a Orlando Martínez. Un crimen político, un crimen de Estado que todavía cercena nuestros corazones. La muerte de Orlando Martínez lo mataron cuando tenía 30 años de edad. 30 años. Imagínense ustedes, Orlando tendría hoy 78 años de edad si esos individuos no lo hubiesen asesinado. Pues bien, dicho esto, señores, en el día de hoy es un buen momento para uno reflexionar, mantenido toda esta semana un tipo de reflexión alrededor de la corrupción y la educación en la República Dominicana. Yo quiero presentarle a ustedes, si ustedes me lo permiten, tratarle escena como esta. En un barrio, un señor de una compraventa o de un colmado le alquila, le renta a un grupo de vándalos cibernéticos el verifón, es decir, el lugar donde se asientan las tarjetas para proceder al pago de los 1.600 pesos que el Estado le otorga a familias que están del otro lado de la verja de la miseria. Ustedes quieren más depravación que esa, que una persona que está trabajando en un colmado, que se está bien ganando su dinero diario, vendiendo bichuela, arroz, de repente se involucre en un asunto donde le van a dar 1 millón y algo de pesos para que le deje que el verifón le sirva para robarle a una familia que no tiene certidumbre de la comida diaria. Fíjense cómo en la propia base social es natural la corrupción, el robo, el cohecho, robo agravado. No, como que no pasa nada. Y ese señor tiene 1 millón de pesos y seguramente va a decir, en la casa donde está, en el local donde está el colmado, lo vamos a ampliar. ¿De dónde usted consiguió 1.300.000 pesos, como se señala en el expediente, en la denuncia incoada por las autoridades? Bueno, en robarle a miles de personas, los cuales debían tener una tarjetita donde dice que le van a dar 1.600 y tantos pesos mensuales para que intenten comer en su casa. Es que no nos estamos dando cuenta por qué camino, por qué despeñadero va la sociedad dominicana. Entonces ustedes me dicen, bueno, vamos por escalera. Luego ustedes van a encontrar que por años un grupo de forajidos también, personas que cuando uno le ve el rostro dice, pero ese tipo no tiene cara de que puede tener esa hilera de carros, de que puede tener
esa empresa de inmobiliaria, de que puede haber manejado 147 millones de pesos en menos de tal tiempo. Como le conté en estos días de una joven que ganaba 4,000 pesos en algún trabajo que tenía, algún empleo, y de repente tiene 17 tarjetas de crédito, 11 préstamos hipotecarios y 20 y tantas cuentas abiertas en diferentes bancos. Y forma parte del entramado que le estoy hablando, de la mentada Operación FM. ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, sí, es posible en la República Dominicana, pero fíjense, esa banda era normal que en una bocina de vehículo, una bocina de música, de esos equipos de música, traer desde Estados Unidos 4.3 millones de dólares. Después 2 tantos millones de dólares, lo que descubrieron las autoridades. Imagínense cuánto cargamento de millones de dólares se ingresó a la República Dominicana. ¿Para qué? Para ser lavado, como si fuera esto una gran lavandería, y llevado al sistema financiero dominicano. Entonces ahí viene la compra de inmuebles, de vehículos, el trasiego, como esa muchacha que tenía 17 tarjetas de crédito que compraba en el camino, compraba con esa tarjeta, lo que compraba inmediatamente tenía una situación lícita para revender, para hacer todo. Fíjense en eso, fíjense que la República Dominicana está en este momento abatida por la corrupción en todas sus manifestaciones. Usted comenzó con la corrupción al erario. 2 o 3 expedientes, muchísimos millones de pesos, muchísimos políticos y allegados o familiares de políticos presos. Bien. Luego vino una narcotráfico vinculado a los poderes públicos, al Congreso de la República. Uno de ellos, distinguido ciudadano legislador de la República, por un partido, no quiero involucrar este tema en política, como se lo he dicho, fue a un cumpleaños de su hijo a Miami. No solamente está preso, sino que ha habido que aislarlo porque quiere suicidarse, porque no entendió en su haber que tanto poder lo iban a llevar a hacer nada en una sociedad donde se aplica la ley, como los Estados Unidos. Es decir, estamos en todas partes y les roban a los pobres. Pero yo quería decirle algo a ustedes. Ese entramado corrupto está también a los más altos niveles del país. ¿Cómo? Todos los grandes negocios se manejan en entramado como el que estamos hablando. Yo no quiero ponerlo a ustedes de pesimismo, poner más pesimismo de la cuenta, pero sí creo que nosotros tenemos que hablar de educación, de cultura cívica, para ver en cuántos años nosotros recuperamos a la República Dominicana. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar, como siempre, esta vez con un invitado, a mí me parece muy valioso para estos tiempos, por su conducta y por su calidad profesional. Nos vemos en un momento, señores. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, mis amigos, con nuestro agradecimiento muy efusivo, vamos a decirle así, a Super TV 55 de Santiago, que está con nosotros, a Teleradio América, que está con nosotros, y a otras muchas emisoras de televisión y de internet que están con nosotros. Se lo agradecemos mucho en este programa Rajatabla, que hoy, como le había prometido, tenemos una personalidad de la vida jurídica dominicana, especialista especialmente en derecho penal, que nos va a hablar de los temas fundamentales. Yo lo vinculo mucho con la moral, él lo va a vincular mucho con el ejercicio profesional, por tanto con el derecho. Es el doctor Marino Elcevite. Doctor, saludos. Buenos días. Gracias por invitarme a Rajatabla, para rajar la tabla aquí. Magnífico. Es verdad, vamos a rajar la tabla. Yo quisiera comenzar con el asunto de la pena anticipada. Muy sencillo. En el anterior Código de Procedimiento Criminal,
código que usted y yo conocemos bastante bien. No te lo traje, el que tú aplicabas. El que aplicaba cuando cuando estaba en la Fiscalía. El procedimiento criminal. Que el arresto correspondía al Ministerio Público y posteriormente la investigación llegaba al juez de instructor secreto. Sí. Secreto. Escrito y no contradictorio. Perfecto. Ahora, en aquella ocasión se decía, el que entra no se sabe cuándo sale, Correcto. Lo cual parece que era verdad. Pero ahora, en este nuevo Código Procesal Penal, garantista, todas las cosas, el que entra tampoco sale. Lo que pasa es que tiene muchas puertas giratorias. Entonces, la pena anticipada se está aplicando. Han pedido, no hay un juez que pueda decirle a una persona, mire, usted tiene suficiente arraigo, garantía, usted vaya a arresto domiciliario, tantas veces ir a la autoridad competente a firmar el libro. No, es preso. Y mal preso, además. Claro, eso no es pena anticipada cuando uno pasa 1 año preso sin que lo vea un juez o cuando lo ve por diligencia propia del abogado de la defensa. En principio, vamos a ponerlo en contexto, porque tú me has hecho varias preguntas y hay que irlas dilucidando. El viejo Código de Instrucción Criminal establecía eso solamente para las penas aflictivas o infamantes, es decir, crímenes. Sí. Los asuntos correccionales tú los resolvías simple y llanamente apoderando directamente al tribunal y conforme a la ley en 15 días ese tribunal tenía que tomar conocimiento. Y por lo regular, en aquel entonces, en la época de la fiscalía en que tú trabajabas con mucha eficiencia. Muchas gracias. Y sobre todo, sin todos los, diríamos... El instrumental de ahora. Instrumentos que ahora existen. A esa gente le daban fianza. Sí. Entonces tú le dabas una fianza y se iban y tenían que volver en 15 días, asuntos correccionales, si era de simple policía, iba al juzgado de paz. No había lo que hoy existe, una instrucción previa para conocer el asunto en asuntos de simple policía o asuntos correccionales. Entiéndase, para ser más sencillo, una violación a la ley de tránsito, una violación a la ley de cheques, una violación de un robo de menor cuantía, etcétera, una estafa que no implicaba al Estado, etcétera. Pero, ¿qué resulta? El juez de instrucción era quien hacía la investigación y tenía un control del fiscal, quien podía requerir el expediente cuantas veces fuera necesario y devolverlo dentro de las 24 horas, conforme a ese procedimiento. Ahora, todo lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción pública. Y por eso, cuando el Ministerio Público le dice al juez control de instrucción, control de las garantías le llaman, sí. Este juez control no hace ninguna indagatoria sobre los hechos, sino simple y llanamente es un prestasellos de las actuaciones del Ministerio Público y le autoriza a hacer las indagatorias, los allanamientos, etcétera, las autorizaciones para hacer embargos o retenciones económicas a los perseguidos. Y ese es su papel, es un papel muy protocolar, pero no tiene incidencia en la investigación. Entonces estamos en dos sistemas distintos. ¿Qué ha pasado? Nos quejábamos del viejo código porque las investigaciones tenían dilaciones, etcétera, y estábamos de acuerdo. Pero más aún, quizás fui uno de los abogados en aquel entonces que con más, diríamos, marcado interés, para decirlo así, traté el tema del apoderamiento del juez de instrucción porque era secreto, escrito y no contradictorio. Entonces había que romper el secretismo, que ahora ese secretismo ha pasado al Ministerio Público. Sí. Porque ellos, al tener el monopolio de la acción pública, ellos guardan las pruebas, las tienen para presentarlas cuando les sea necesaria, tienen el principio de la oportunidad,
manejan el tema de la discrecionalidad. La prueba la expresan en cuentagotas. En la medida en que ellos van avanzando, y entonces ellos discrecionalmente manejan la información. Creo que también debemos hacer esa crítica, porque si nos quejamos del juez de instrucción en ese entonces, hoy también debo quejarme, y es también mi teoría. Esa mala práctica pasó al Ministerio Público. Pasó en lo absoluto a un solo funcionario, que es el Ministerio Público. Pero también hay algo todavía más peligroso. Hemos perdido las jurisdicciones. Tú no recuerdas que antes, cuando tú estabas en la fiscalía, tú le preguntabas a la persona, ¿dónde ocurrieron los hechos? En la calle Cuba, para los que no son de la capital, eso queda en San Carlos. Sí. En la calle Cuba, casi esquina Montecristi. Entonces tú le decías, eso corresponde a la segunda. Y apoderaba a la segunda. Sí. Pero ahora es un arbitrio. Todo va donde el juez de instrucción de atención permanente. Tanto así que tú pedías, por ejemplo, si uno de los procesados, de los imputados, estaba en la Romana, una comisión rogatoria. Para que el juez de instrucción de allá lo interrogara a las personas y a su vez enviara los interrogatorios y lo conociera el juez apoderado. Fíjate eso. Todavía existe, pero no se hace. No se hace. Pero esa concentración de los procesos en manos de las direcciones de investigación, lejos de ayudar, ha concentrado las investigaciones y las tiene atiborreadas. Yo me imagino cómo estarán estos muchachos. Digo muchachos porque ellos son... yo tengo 46 años de ejercicio. Más los 50 de papá, más los casi 70 de Ramón Pina, más los casi 70 de Héctor Sánchez Morcelo. Tú tienes 200 años acumulados de experiencia. Más lo que yo aprendí con otros abogados colaterales de papá y de Pina y de Héctor, don Ramón y de mi papá. Gente como el doctor Mesa Bertré, que está vivo. Gente decente, gente de trabajo, gente honesta, en el sentido de la búsqueda de la verdad, que se incomodaban cuando el cliente lo engañaba, porque los primeros engañados en el ejercicio de esta profesión somos los abogados, que nos vienen con manipulaciones y nos buscan amigos y cosas por el estilo para decirnos mentiras y uno se la cree, porque son gente que nos dan certidumbre. Y después tú tienes que decir al pariente, mire, usted se equivocó, ese muchacho es un bandido, estaba en esto y esto otro, es un verdadero sinvergüenza. ¿Cuántas veces nos engañaron con esa cosa? No, mire, es un hijo te sorprenden por la primera indagatoria. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Fíjate que ya antes los expedientes tenían el nombre de la persona que se presumía era el cabecilla. Y decían, Antonio Pérez, que encabezaba ese expediente. Y comparte. ¿Tú recuerdas? Sí, comparte. Antonio Pérez y comparte. Estuvo ahí Miriam cuando fue fiscal. Sí. Y lo vio ella como juez de primera instancia cuando fue juez de primera instancia. De la primera cámara. Y está hoy como procuradora general de la República. Ahora, los expedientes no se buscaban por ninja, ni por, ¿cómo se llama? Chucky, ni cosas por... Para no decir nombres de los que están ahora. O sea, no buscaban nombres figurativos para hacer la indagatoria. Es más, eso era tan así que cuando la policía mandaba acuérdate, los expedientes venían fundamentalmente de la policía. Claro. Cuando nosotros mandábamos un fiscal a las áreas de investigación de la policía, en vez del oficial aprender derecho, el fiscal aprendía porque a policía. Porque sabían más, y es verdad, todavía, cuando se logra la inserción de los fiscales en la policía, los fiscales aprendían de la técnica de investigación, porque ellos tenían la impronta de ir, por ejemplo, a las oficinas de FBI en el exterior y tener ese método de investigación que iban un poquito más adelante que la impronta de los ministerios públicos que no tenían esa experticia. Y ahí, en verdad, hubo una sinergia muy importante, independientemente de que esos fiscales, de que le abrían la puerta a un sargento, se sentían comprometidos con el teniente. Como corrupción ha existido siempre, nosotros, por ejemplo, la gestión de nosotros, decíamos a la policía, así no, por ejemplo, te ponían,
150 kilos de droga, de los cuales se han recuperado 78. Los otros están en manos de los tales Monguito, Pedrito y Fulanito. Sí. De los 10 millones de pesos que está en el expediente, recuperamos 1.284.000. El resto está en manos de los tales. Entonces nosotros le decíamos, no, se lo debería. Cuando los tales Monguito y eso, ustedes lo apresen. Usted me trae el expediente. Me traen el expediente, claro. Que ella, tú sabes lo que ese era el pleito permanente. Yo recuerdo a Zoila Medina, que era fiscal, que era la fiscal en tu época, ¿no? Era una mujer sumamente temperamental y confrontante con esas irregularidades que realmente eran viciosas para los expedientes, porque entonces los jueces tenían que poner en libertad a la otra parte. Sí. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora es peor. Déjame explicarte por qué el ejercicio es peor. Cuando tú tienes un ministerio público que tiene el monopolio de la acción pública, concuerdan cosas que han pasado en el ejercicio y que se han visto, se han clareado en los medios de comunicación, muchas se han ocultado, claro está, pero que han salido situaciones vituperables. Resulta que un ministerio público que tiene el control de la investigación, combinado con un oficial, como pasó un coronel combinado allá en la provincia, que vendieron droga hasta la mañana de Pascua, junto con el primo, el diablo y su madre, y todo el que estaba en el departamento. Eso es por el control absoluto que tiene un funcionario del manejo de la investigación, porque no tiene sensores. Pero ¿a dónde también se pierde esa situación? En la conversación que tuvimos antes de venir al programa, muy particular que nos originó estar aquí, porque hemos perdido una metodología y una instancia de cuestionamiento, el recurso de habeas corpus. Eso ha dañado, o mejor dicho, eso ha ayudado a empoderar al Ministerio Público, que se siente en capacidad de meterte preso sin cuestionamiento. Porque y entonces ya no podemos hablar, y perdona que te interrumpa, de los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir la culpabilidad, porque eso lo tiene a discrecionalidad el Ministerio Público. Entonces, si yo voy a una instancia para un juicio de habeas corpus, protéjame, le digo yo al oficial público que funge de juez, protéjame mi derecho. Claro. Yo digo que mi derecho fundamental está siendo violado, pero no puedo porque hay un juez de atención permanente. No, el expediente está donde el juez de atención permanente. Yo voy donde el juez de atención permanente, le digo... no, yo te voy a leer para que tú goces. El 381. Sí. No procede el habeas corpus cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de la medida de coerción. Si un juez estoy preso de atención permanente te dice preso, no hay posibilidad de tú cuestionar los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir tu no culpabilidad o culpabilidad en este caso. Mire, doctor, vámonos a ir a un cambio para nosotros ahora ir. Usted sabe que el tiempo corre mucho, y más con usted, que es un muy enjundioso abogado. Vamos a irnos a un cambio para ir por parte, todos los expedientes que hay a la luz del derecho. Yo lo traté a la luz de la moral pública, ahora yo quiero que usted lo trate a la luz del derecho. Señores, vámonos a un cambio, estamos en A Rajatabla con el doctor Marino Elcevit. Esta es una muy buena conversación que va a estar el domingo a las 9 de la mañana, el sábado a las 2 de la tarde y el jueves al mediodía, de manera que tenemos muchos escenarios para que usted pueda ver en televisión este programa. Nos vemos en un momento. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Doctor, comencemos por lo último, que lo último fue el caso del programa Supérate. Okay. Eso duele, drena el alma saber que le están robando 1.600 pesos a familias que no saben cuándo van a comer, no saben cuándo van a comer. Esto es una situación que debe ser manejada, a mi modo de ver, desde fuera, claro está, bajo otro mecanismo de intervención. Lo primero que debe intervenir ahí es el Procurador General de la República, pero desde la vía administrativa, ¿cómo se llama? Fiscal del distrito. No. El Contralor General. El Contralor General, porque tiene que intervenir para poder hacer el levantamiento de cuántos son, porque es escandaloso que usted escuche por la radio y vea en los medios decir que en un colmado se gastaban 4 millones de pesos
toda la semana y que vendía ese colmado, es loco que están. Entonces, daban un 50 y un 40 y un 70% de beneficio al que le prestaba el verifón. Entonces, lo que se trató de hacer como para controlar las ventas en los colmados ha servido de base para un crimen cibernético, claro está. Entonces, hace falta una verdadera auditoría y además la etiología del crimen es lo que investiga el Ministerio Público. Quienes dentro de ese programa facilitaron las informaciones para que en esos colmados se diera eso, porque el dueño del colmado no sabe de eso. No. Por lo regular es una persona analfabeta en términos de esas informaciones. Y amén, es una persona que no tiene el acceso dentro del Estado para saber los niveles de participación económica. La directora de ese programa dijo que que la estafa fue a los bancos. Pero yo quiero señalarle a ella, no, la estafa no fue. Los bancos podrían estar involucrados los recursos, para eso están los seguros y lo demás, no. Pero los bancos, le quiero yo decir a ella, cuando un mosquito camina en dirección contraria, el área completa es inmediatamente intervenida. Claro. No es, en el departamento tal, el fulanito, el último, cometió una irregularidad. No. El que tiene que responder por eso, claro, él directamente, pero es el jefe de eso. Claro. Venga, van todos los órganos de control. ¿Cómo es posible aquí? No ha pasado nada. No, eso no puede ser. Segundo, eso fue yo diría que esa joven, esa dama, le dieron una información ligera. Y lo primero que ella debe estar callada. Porque a quien primero tiene que investigar la Contraloría es a ella. Pero no es porque ella independientemente que ella tuviera o no culpa, sino llamarle, decirle cuáles son los controles que usted tiene para pagar este dinero. Mire, son fulanos el supervisor, tráigame el supervisor. ¿Qué usted hizo con esto? ¿Cómo usted pagó esto en este día? ¿Cómo usted pagaba esto en la bomba de gasolina en Santiago, etcétera, etcétera? Como ha salido en los periódicos. Entonces, eso, los funcionarios verdaderos, por eso hablaba Juan Bosch una vez, de la importancia de una clase gobernante, tienen que callarse y someterse, y ella lo que debía pedir inmediatamente es la intervención del Contralor General de la República, de todos los departamentos que tienen que ver con la supervisión, para hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí puede darse lo que te decía, el delito de omisión impropia. Esa fue la tesis con la que nosotros defendimos en un caso a una persona en el tema bancario. La superintendencia de banco nunca supervisó esos bancos que quebraron, no dio la alerta. El dinero que dio el Banco Central, ninguno de esos banqueros fue con una metralleta a buscarlo. Se lo pasaban, se lo daban sobre la base de que tenían esa necesidad económica. Entonces nosotros habíamos postulado y dijimos en ese entonces, y sostenemos todavía, que ahí hubo un delito de omisión impropia por parte de la autoridad, que es la supervisora, en este caso la supervisión de bancos, que no hizo su trabajo. Aquí la Contraloría debiera hacerlo por oficio. En principio ya ellos tienen la alerta. Y si no, el Ministerio Público que se lo pida. Una cosa, pero nada más es la catedral del derecho, de la persecución penal, de la prevención del crimen y delito que opera, y las demás iglesias menores y capillas. Por ejemplo, la Fiscalía del Distrito Nacional no puede ser apoderada. Ahí te iba a decir. ¿Qué pasa? Por eso te dije al principio, hemos perdido la jurisdicción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un papel protagónico en manos del fiscal del distrito? En manos del fiscal de Monteplata, en manos del fiscal de Santiago, y que él tenga que dar sus declaraciones? No estaban en la escuela del Ministerio Público. Tiene que saber algo. No son egresados de la escuela. Esa gente tiene que saber de eso. Entonces, no puede concentrarse todo en la Procuraduría General de la República, y estos a su vez están al salto de la pulga. Esa gente no da... Yo no creo que esos muchachos, y perdóname que vuelva a decir muchachos, no es verdad, tengan en su hacer una vida sana. Esos muchachos tienen que estar enfermos psicológicamente. Tienen que estar trabajando 27 horas diarias. Pero con todos esos expedientes y con todos esos nombrejos que han puesto, con eso no pueden seguir los procesos. Es más, esos nombres para investigación, en el fondo protegen a los perseguidos, porque cuando tú persigues a Juan Pérez
como cabecilla de un crimen, la gente dice, Juan Pérez es el cabecilla del dinero que se robaron en Supérate. Perencejito de tal era el que manejaba el dinero de Discovery. Sutanejito de tal era el que manejaba el dinero de FM. Perencejo de tal era el que manejaba el dinero de la trata de personas en la frontera. Sí. Entonces, pero eso hay que averiguarlo. ¿Por qué? Porque ahora también quieren vincular personas por razones políticas y no la etiología del crimen. ¿A quién beneficia verdaderamente el crimen? Es correcto. Al solamente, por ejemplo, en el caso del tráfico de personas, solamente van a contemplar el empleado de allá de la frontera y las ONG sí, que manejan los cuartos y manejan ese tipo de circunstancias en el mundo. Porque no es verdad que cuando un dominicano, un haitiano o un cubano que salen de la frontera nuestra hacia la selva del Darién, en Panamá, y cruzan para Guatemala para seguir hacia los Estados Unidos y lo que pasó en la frontera con Texas, esa gente se van a ir a pie. ¿Quién les da los sándwiches? ¿Quién le da la guagua para que lo lleven? El transporte. Ellos cruzaron a nado el Caribe. No, es un financiamiento que va más allá, sí, y no es el empleadito de la frontera que le está pagando eso. Hay como 5 o 6 expedientes grandes. Ya se diría, bueno, lo que pensaban que era por asunto político, los primeros, todas las piedras caían en el patio de la casa de un expresidente de la República, muy bien. Pero ahora hay temas de narcotráfico donde están involucrados legisladores. Claro. Hay temas del delito cibernético, pero en una caja, en una bocina de equipo de música, $4.2 millones. Sí. Lo que descubrieron. Hay que imaginarse, siempre se toma como... No, y las armas que aparecieron. Y armas que parece que ese cargamento iba para Ucrania, porque armas sofisticadas. Si era para Haití, como según dice ¿cómo se llama? La referencia de la carga, entonces lo que iban a armar era un ejército, porque según ha salido en el periódico, eran armas de alto contenido que tenían hasta alcance de 1,5 kilómetros, sí, con miras telescópicas. Y dijo el primer ministro de Haití que él era un hombre virtualmente muerto, que él sabía que en cualquier momento lo mataban. A esos kilómetros, a esa distancia donde tienen esos fusiles, con una mira lo matan. Él tiene razón, que claro, lo pueden matar. Ahora, esos expedientes Falcón, expedientes, estamos hablando Larva, todas esas cosas, esos expedientes en materia propiamente de la investigación respecto al derecho, respecto al cumplimiento de lo estipulado en el Código Procesal Penal. Sí. ¿Vamos bien? ¿Usted cree que el Ministerio Público está actuando correctamente? No, yo creo que está atiborreado y van a hacer un menjurje y vamos a hacer una propuesta, porque yo no quiero solamente estar hablando de desastres, sino también hay que decir algo. Vamos a presentar solución, correcto. Claro, yo tengo un aprecio inconmensurable con la magistrada. La queremos mucho nosotros. Y aunque nunca he ido nunca he subido a la escalera a pedirle favores, ni la he visitado. Pero igual, fundamentalmente entiendo que ella debe darle un golpe en la mesa. Aquí en la capital hay más de 200 ayudantes fiscales. Esa gente, elevarla de rango, integrarla al Ministerio Público, a las investigaciones, porque esos muchachos, y dividir esas investigaciones. Pero eso lo puede hacer administrativamente. En el caso de nosotros, cuando estábamos allá, el procurador, el doctor Ramón Pina Acevedo, en un momento para una investigación X, no me acuerdo ahora, me designó a mí parte de esa investigación, que era de la Procuraduría. Me sustrajo de la Fiscalía y me llevó a investigar eso. Entonces yo estaba con procuradores, procuradores generales. Eso es lo que procede, porque es que la magistrada Germán, por ejemplo, no puede manejar ella el día a día de lo que acontece, y sobre todo con la discrecionalidad que hoy goza el Ministerio Público. Sí. Una discrecionalidad sumamente antojadiza. Usted le llama porque todo lo que es poder. Oye, todo lo que es
discrecional, es antojadizo en lo personal de quien la está llevando. A mí no me vengan con cuentos. Y yo siempre he sido renuente y reticente a esa actividad. Lo que no está normado en el código y le da capacidad a un funcionario para hacer lo que sea, se vuelven unos dioses. Y comienza la dictadura de los segundones. Así es. Eso es lo más grave que hay en este mundo. Hasta la secretaria, cuando tiene un expediente en la mano, no, doctor, yo no lo puedo recibir ahora. Pero ese expediente no es suyo. Sí. Usted es lo que una empleada. Sí. Es una atrevida. Pero ¿qué pasa? El atrevimiento está en el control que ellas tienen de ese expediente. Y te maltratan y se creen que son dueñas del tribunal. Nos quedan 3 minutos, por tanto, el primero es que se usen los ayudantes fiscales, aun cuando haya que elevarlo de nivel. Claro que sí. Yo creo que con una decisión administrativa eso puede ser. Y volver a la juridicidad. Si usted es fiscal del distrito y los acontecimientos fueron allí, ese fiscal que se faje a explicar a la opinión pública lo que hay. Si usted está en Santiago, ese muchacho de Santiago que se ve que está haciendo su trabajo, que explique a la nación. En el ABC de ustedes, los profesores, nos dicen, los jueces se expresan por sentencia, sí, los fiscales por dictámenes. Por dictámenes. Eso de estar en la poltrona de la prensa constantemente, aireando un expediente en detrimento no de la defensa técnica, sino del nombre del procesado. ¿Eso es correcto? Eso es absolutamente ilógico. Y hay incluso un decreto, no sé si tú recuerdas cuando llegó el PLD al poder, con Abel Rodríguez del Orbe, que dieron un decreto que no podían presentar a nadie en televisión. Ah, sí, ¿Tú no recuerdas? Sí, sí. ¿Y eso para qué sirvió? Sí, sí. El derecho al honor de la Constitución del 2010, sí, el principio que la libertad es la regla y la excepción es estar preso, eso quedó atrás y la Constitución se ha vuelto un pedazo de papel. Eso no sirve para nada. Aquí el principio es estar preso y la excepción es estar en libertad. Y nos quedamos callados, aquí va a seguir aumentando esa discrecionalidad del Ministerio Público. Entonces la falta imputable de negligencia, inobservancia del Ministerio Público en la investigación la paga el que está preso. Claro. Porque usted le dice, no, magistrado, tiene que darnos 4 meses más porque no hemos concluido, esto está muy complejo. Pero yo te quiero dar un ejemplo antes de terminar. Sí. Ayer se presentó un colega joven a mi oficina y me dijo, este señor está preso y tiene más de 20 días que no lo ponen en libertad y mire la sentencia del juez de la ejecución de la pena que ordena su libertad. Digo, vamos a hacerle un habeas corpus, vamos a hacer el sismógrafo penal y vamos a poner a prueba las instituciones. Este señor no está preso por orden del funcionario judicial competente. Ya se cerraron todas las medidas de coerción. ¿Qué es lo que falta? Que lo pongan en libertad. ¿Cómo lo ponemos en libertad? Exigiendo la ley de habeas corpus. ¿Y se pudo? Bueno, ya por lo menos la solicitamos, vamos a pedir si nos dan el auto. Pero yo estoy dispuesto a llevarlo al Tribunal Constitucional. Porque es un pobre, un jodido, pero tiene también derecho como cualquier rico de este país. Bueno, doctor, ahora le voy a decir, Marino, mi querido amigo, no vaya usted a creer que esta es la primera vez que vamos a estar. En esto tenemos que seguir desbrozando caminos. Sí. Y yo le tengo absoluta confianza en materia técnica a usted y en materia ética. Por eso yo quiero que nosotros podamos, cada cierto tiempo usted venga, vamos a resolver algunos asuntos de esta naturaleza con la opinión pública. Es un tema ontológico, sí, de valores, sí, que hemos perdido porque no hemos ido a la teleología de la juridicidad, al fin último de la justicia. Y por eso hemos perdido incluso la teoría del derecho. Exactamente. Nos hemos quedado en los asuntos fácticos, sí, las medidas de coerción, sí, y la discrecionalidad del Ministerio Público para aportar las pruebas. Y cuando yo tenga 2 años, te hago la acusación, mientras tanto quédate preso ahí preventivamente, porque tú eres un culpable preferido mío. Que es una pena anticipada. Claro que sí. Muy bien. Gracias, señores. Pero qué bueno este programa. De verdad me gustó mucho. Porque usted está en lo suyo, usted está, y yo recreándome con usted. Muchas gracias. Recordando tu buenos tiempos. Y yo creo que la opinión pública ha estado muy satisfecha con la promesa, a reserva de volverlo a concluir. Bueno, no vamos a decir, adelante. ya no vamos. ¿Cómo es que dicen? Queda convocado, hay una expresión, la parte quedan convocada, dice el juez. Sí, para una nueva instancia. Usted queda convocada por una nueva instancia. Gracias, señores, por estar con nosotros. La próxima semana tendremos nosotros el privilegio de estar con ustedes, si Dios quiere, en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.